Buen día, mi nombre es William Andrés Méndez Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vengo a exponer lo que es la fase 2 sobre las preguntas orientadoras de esta guía. La primera pregunta orientadora que me dice explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. En ellos tenemos 2 tipos de condiciones para su desarrollo, en las cuales se dividen en unos ítems, que son los intrisecos y los extrisecos. Los intrisecos son las condiciones o recursos que encontramos en el medio que se encuentran para el desarrollo. En ellos encontramos lo que es el pH, el tipo de nutrientes, actividad de agua. Porque cada organismo necesita una acidez. El pH, los microorganismos necesitan, cada uno necesita un pH específico para su supervivencia en el ambiente. Necesitamos también un factor que influya y otros como lo son la actividad de agua y la coloidal. También tenemos los extrisecos, que son aquellos que las condiciones están en su entorno, en la atmósfera, lo cuales son las temperaturas. Los extrisecos son más que todo, como dicen, las condiciones que están en su entorno o a su alrededor del ambiente o del hábitat del microorganismo, que influyen en lo que es la temperatura, el tiempo, el oxígeno y la humedad relativa. La siguiente pregunta me dice: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Consiste en 2 o más comunidades. Están conviviendo juntas y tienen una asociación donde intercambian nutrientes, refugio, entre otras características. Tiene una simbiosis donde se benefician las 2 o más comunidades que están en esa cooperación. Comunidades microbianas tenemos diferentes, lo que son comunidades del suelo, comunidades del agua, comunidades del aire, y los microorganismos relacionados con plantas, microorganismos relacionados con animales. Estas son las comunidades o los conjuntos que tienen cada microorganismo. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Pues principalmente la competencia en el microorganismo es más que todo por la comida, por los nutrientes y para poder sobrevivir. Y hay diferentes competencias que son por la captación de nutrientes, las tasas de inherentes y la velocidad de crecimiento. Como ya le dije, en esta imagen miramos que hay diferentes tipos de comunidades. Comunidades en el suelo, en la raíz, en el ambiente, en las atmósferas y en todo en todo el sistema de la planta podemos tener diferentes tipos de comunidades. De acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases de crecimiento. Aquí observamos pues un dibujo de crecimiento, bueno, pues hice, traté de hacer 2 curvas de crecimiento bacteriano, una con líneas y otra que tengo con puntos cortados, donde tenemos las 4 fases que son la latencia, la exponencial, la estacionaria y la muerte del microorganismo. La fase de microorganismos se desarrollan en ambientes favorables. Los microorganismos se desarrollan, tenemos, como le dije, tenemos 4 fases. La fase primero, la latencia, que es la fase de la adaptación del entorno donde ellas van a vivir. Es el periodo necesario para reiniciar el ciclo celular.
cuando se transfiere a un cultivo nuevo. Esto depende del tiempo, el estado fisiológico del cultivo, para tener el inóculo o su desarrollo en su nuevo cultivo donde va a albergarse. Tenemos la exponencial, donde la exponencial o la aceleración, que es la fase donde los microorganismos pasan a otra fase de transición. Luego continúan con la fase de crecimiento logarítmico. En esta fase tenemos incremento de células, tenemos logaritmos de una masa que aumenta y su división celular alcanza su máximo esplendor. Es donde las bacterias logran su mayor actividad metabólica. Y ahí tenemos lo que es la fase estacionaria, que es donde los microorganismos encuentran una fase de crecimiento al acortarse en el medio de nutrientes. Se agotan los nutrientes, se organizan el metabolismo, se les agotan toda la fuente de energía, queda hasta así como su propia fase dice que es estacionaria, quedan ahí en stand-by y eh, quedan ahí estacionadas. Llegamos a la fase de la muerte, a la aceleración de la muerte, donde se caracteriza por una exponencial de disminución de microorganismos. Los microorganismos bajan su cantidad, se agotan los nutrientes y finalmente desaparecen. Ahí miramos dos curvas de crecimiento bacteriano. Longitud de células viables A contra el tiempo. Acá me dice que hace un cuadro, un mapa conceptual sobre los 4 mecanismos por lo cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Aquí miramos pues los 4 mecanismos donde interactúan planta-organismo, microorganismo, que son la inducción de sistemático en las plantas, cambios en la descomposición de la microflora de las raíces, la mejora de la absorción de nutrientes, incluyendo y la mejora de la solubilidad de los nutrientes del suelo. La inducción sistémica en las plantas son microorganismos que colonizan las raíces de las plantas, como son los rizobacterias, y que se encargan de promover el crecimiento de la planta. Los cambios en las composiciones de las microfloras de las raíces. El mutualismo entre las especies muestran un efecto de estabilizador en la dinámica de la comunidad. De hecho, se pueden presentar tales tipos de competencia entre especies de microorganismos relacionados. Mejora la absorción de nutrientes incluye las tricodermas. Es un hongo invasor oportunista que se caracteriza por un rápido crecimiento, por la capacidad de asimilación a amplia gama de sustratos y por la producción de una variable de compuestos antimicrobianos. Y tenemos la última mecanismo, que es el mejoramiento de la solubilidad de los nutrientes del suelo. Un aumento de la fertilidad del suelo puede a su vez producir el efecto contrario y convertir una relación mutualista en una relación parasitaria. El cambio del mutualismo al parasitismo ocurre porque como el recurso limitado es más abundante. Gracias, esta fue mi explicación sobre las preguntas orientadoras.